¿Qué tal, colegas? Buenas noches a todos. Por acá les saluda el instructor Andrés Andrade. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo han pasado el día? Por favor, respóndanme en el chat si se escucha bien, si todo está bien. Por favor, háganmelo saber. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a este training. El día de ayer no pude estar porque estaba eh, un poco ya casi mejorando. Ahorita ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, todo bien. Obviamente no puedo estar largas horas en el laboratorio, ni mucho menos usar el microscopio, pero la clase de hoy es netamente teórica y básica, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a comenzar esto. Vamos a dar un breve resumen sobre lo que son los materiales para la programación de memorias. Luego nos vamos a ir ya a la parte teórica. ¿Qué es lo más importante para poder nosotros trabajar lo que es la programación de memorias a nivel ya sea de software, ya sea de bloqueos, ya sea de corregir errores, secuencia de encendido, etcétera? Lo más importante es una programadora, ¿ok? ¿Es lo más caro? Sí, es como para el que hace glass, la laminadora, o para el que hace hardware, una buena estación o un conjunto de herramientas. ¿Ok? Para nosotros los programadores o para nosotros los que trabajamos la parte MMC o la reprogramación de memorias, lo más importante es una programadora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con ella nosotros vamos a poder tener acceso a todo lo que es, vale la redundancia, la memoria. Vamos a poder programar, romper seguridades, vamos a poder entrar a todo lo que es el mundo de las memorias. Para ello existen diferentes tipos de programadores. La más común o la que más nos suena ahorita es la ACG-Tag. Por acá no tengo una, pero todos la conocen, la ACG-Tag. ¿Ok? Es una herramienta que tiene aproximadamente unos 8 a 9 años en el mercado. Comenzó desde la ACG-Tag versión 1, ¿ok? Que solo soporta MMS, hasta la más actual que soporta UFS. ¿Ok? En un minuto vamos a hablar lo que es MMS UFS para los que no entienden, pero vayan conociendo que ya tenemos dos tipos de memorias. Entonces, esta programadora soporta lo que es MMC y UFS, ¿correcto? Luego de esto tenemos la programadora Medusa Pro en su versión 1. La versión 1 vendría siendo, vamos a ver si tengo por acá una, esto que tenemos acá. Okay, acá tenemos uno. Esto es lo mismo que la Medusa Pro 1, que llamaba la Octoplus Pro. Es lo mismo, ¿ok? También tenemos la ACG-Tag. Acá tenemos un hardware vacío, ¿ok? Un case vacío, perdón, de las dos herramientas. Luego de ello tenemos lo que es la MIPI. La MIPI vendría siendo una herramienta de este año. No la tengo por acá, pero se llama MIPI Test, ¿ok? Es la herramienta, digamos, más nueva actualmente. Existen otros tipos de herramientas que soportan conectividad o programadoras que soportan conectividad a MMC a través de ISP o chip-off, ¿okay? De luego le voy a explicar cómo podemos tener una Hydra MMC, una UAT MMC, una UMT MMC, la misma Killer Box del colega Ronnie, ¿okay? Son herramientas que soportan o que tienen, que podemos nosotros usar para tener comunicación a una memoria MMC, ¿ok? Recuerden que tenemos dos tipos de memorias, MMC y UFS. Si yo les digo que tienen soporte para MMC, es netamente para lo que sea MMC, ¿ok? La MIPI Tester soporta UFS y MMC. La ACG-Tag soporta UFS y MMC. La Medusa Pro en su versión 1, ¿ok? Soporta lo que es MMC. La ACG-Tag, perdón, la Medusa Pro en su versión 2 soporta lo que es UFS y MMC. Todas tienen pros y todas tienen contras. Una herramienta se complementa con otra. Yo las tengo todas, ¿ok?
Es como, por ejemplo, el que hace hardware y tiene un cautín JBC, un cautín Sugón, tiene un microscopio, un osciloscopio, una fuente, ¿ok? Porque todas las herramientas se complementan. Una sola no va a reparar todo, ¿verdad? O el que hace pantallas, que tiene el autoclave, tiene la bomba de vacío, la laminadora, la plancha, todo eso porque son conjuntos de herramientas. Entonces, nosotros no estamos absentos de eso, también que tenemos que tener un conjunto de herramientas. En programadoras tenemos que tener una, dos o tres programadoras diferentes. Lo mismo pasa con todas las ramas del servicio técnico. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos que tener un microscopio, sea cual sea, no recomiendo marca, sea cual sea el microscopio, es bueno. Yo siempre recomiendo los ópticos o los trinoculares más que los digitales. ¿Por qué? Porque tienen más definición, ya que tú estás trabajando directamente con tus manos. Vas a ver todo que con un digital lo vas a ver en una pantalla, pero cada quien se acostumbra a eso. ¿Ok? Cautín de igual forma. Hay un cautín de la marca Cuico, ¿ok? Que tiene un valor, por ejemplo, acá en Lima, de 330, 300 soles más o menos, que en otros países es un alrededor de 80, 70 dólares. Es un cautín punta delgada, punta T210, que con ese se puede hacer todo. No hay que comprar un cautín de $1000, no hay que comprar un cautín de $500, no un cautín JBC, ni un Subón, no. Señores, esto es, ahorita hay muchas herramientas que hacen el trabajo sin invertir tanto. La única inversión fuerte que vamos a hacer es en una programadora, ¿ok? De resto, hay cautines económicos, hay microscopios económicos para los que quieren bajar memoria. Hay estaciones buenas que ya han bajado mucho el precio. Por ejemplo, yo estación utilizo la Quick 861 DW, tiene aproximadamente conmigo 4 años y hasta ahora funciona perfecto. Pero hay estaciones como la 857, la 702, que son estaciones buenas, son estaciones recomendadas para el servicio técnico o para la microsoldadura. ¿Ok? Recuerden que hay estaciones sí más económicas, pero no se recomiendan tanto. ¿Por qué? Porque no tienen lo que es la regulación del aire, la regulación del calor y no son tan estables en ese tipo, en ese sentido. ¿Ok? Yo, por ejemplo, que hago memorias, que bajo memorias, que hago revaling, no solamente memoria, CPU, todo recomendaciones que funcionen. ¿Por qué? Porque yo puedo recomendarles sí una de 100 soles, pero ahí sí van a tener problemas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un revaling o bajar una memoria y no controlen el calor que tiene esa estación, van a fallar. Entonces, para tú poder usar una estación de esta, tienes que tenerla bien calibrada con un multímetro. Hay multímetros, por ejemplo, el Sunshine, que tiene termocouple, es decir, que tiene una opción para calibrar la estación y tú más o menos sabes a qué estación, a qué temperatura trabaja tu estación. ¿Ok? Entonces es muy importante conocer eso para poder trabajar en lo que es esta parte de la programación de memoria, ya que son herramientas que en conjunto nos sirven para solucionar fallas. ¿Okay? Luego de eso, obviamente, el multímetro, necesitamos una computadora, un disco duro, flux, estaño en pasta, hilo para hacer jumper. ¿Ok? Eso es a gusto del cliente. ¿Quieren una recomendación? Yo, por ejemplo, utilizo el flux. Marca, he utilizado el Amaoe, he utilizado el Amtech, el Mechanic y los tres me funcionan bien. Hilo para hacer jumper, utilizo el más económico que existe, vamos a ver si lo tengo por acá. Es un hilito que eso, por ejemplo, acá en mi país, vale 5 soles, 3 soles, $1. Ok, acá está. Este hilo es el que uso yo para este tipo de cosas. Es el más económico, no tiene que ser un hilo súper fino, no. 0.10 milímetros, ¿ok? Es el hilo, voy a decirlo así, más grueso que nos va a servir para hacer buenas conexiones ISP. ¿Ok? Seguido a eso, necesitamos socket. ¿Qué son los sockets? ¿Para qué sirven los sockets? Ok, yo tengo mi programadora, ¿verdad? Supongamos esta, pero esto tiene una interfaz, tiene un adaptador. Para yo poder conectar esto a una memoria necesito un adaptador, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo tengo mi computadora, para yo poder conectar mi teléfono necesito un cable. Necesito un puente que comunique la interfaz con la memoria o con el teléfono, sea su caso. Entonces, acá tenemos, o es la función de los sockets. Ya sea un socket para UFS, porque como lo dije antes, tenemos dos tipos de memoria, ya sea un socket para UFS o un socket para MMC, supongamos que es este, ¿ok? O viceversa. Estos sockets son los puentes o son los
puertos de comunicación entre la interfaz de la programadora con la memoria. ¿Ok? Entonces, cada socket tiene una función. Por ejemplo, ECG-Tag viene con este socket llamado 254 más ISP. Es un 2 en 1. ¿Por qué? Porque me sirve para acá conectar un tipo de memoria llamado 254, que lo vamos a ver más adelante, y también para hacer una conexión ISP, es decir, soldar cablecitos a la placa. ¿Okay? Entonces tenemos ya que este adaptador me cumple dos funciones. Por ejemplo, la Medusa viene con este adaptador, ¿ok? Que nos sirve para conectar a través de un socket por acá para hacer ISP, ¿ok? Para, es decir, conectar cablecitos a la placa, y para chip off, es decir, para yo conectar mi memoria a través de un socket como se hiciera con ECG-Tag, que yo lo coloco acá, debo comprar uno aparte, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, yo utilizo los de EasyFriend, ¿ok? EasyFriend el año pasado sacó una actualización que tiene un socket multifuncional, es decir, que este mismo socket me sirve para ECG-Tag, me sirve para MIPI y para Medusa. Es un 3 en 1, ¿ok? Sirve para todas las programadoras, tanto el tipo de memoria 254 como el 153. Para los que no conocen, son las memorias más comunes actualmente de UFS. Recuerden que estos sockets son más que todo usados para UFS. Ya en MMC poco se usa socket. ¿Por qué? Porque si no tenemos el socket, podemos hacer lo que llamamos un Direct ISP. ¿Qué es un Direct ISP, Andrés? Es conectar cablecitos, ¿verdad? Desde el adaptador a la memoria directamente para tener una conexión directa, es decir, Direct ISP. ¿Ok? Igual lo voy a explicar más adelante. Entonces, con eso dejamos claro lo que son los adaptadores. Entonces, necesitamos una programadora y un adaptador para conectar. En el caso de la mayoría de las programadoras, o de todas, tienen el adaptador básico, que es, por ejemplo, cuando usted compra una ECG-Tag nueva, viene con el adaptador básico, que es programadora más adaptador ISP para memorias MMC. Andrés, yo cuando compro mi ECG-Tag enseguida puedo conectar, por ejemplo, un S21 Ultra. No. ¿Por qué? Porque si usted no hizo la compra de su adaptador para UFS, no va a poder conectarlo, ya sea por ISP o por chip off. ¿Por qué? Porque las interfaces o las programadoras siempre vienen con un adaptador básico. La Medusa ya nos viene ese 2 en 1, ISP MMC y ISP UFS. Es una buena, un buen pro. Pero ¿cuál es el contra? Su inestabilidad. La Medusa Pro 2 es un poco inestable en la conexión de UFS. Entonces tenemos ya un pro y un contra. Ahora, la MIPI tiene buena conexión MMC a través de ISP y tiene buena conexión UFS a través de ISP. ¿Cuál es su contra? Que no hace todas las funciones correctamente. Tiene unos pequeños errores que faltan corregir a los desarrolladores, ¿ok? Pero la recomiendo para llegar al punto final. La recomiendo como caja principal, no, ¿ok? ¿Qué recomendaría yo como caja principal en la actualidad? Mira, Andrés, yo no tengo los $1000 que vale la ECG-Tag. Yo cuento con menos de esto. Yo quiero comenzar una programación de memorias. A mí no me llegan equipos gama alta, me llega solamente a 32, a 22, a 12, a 11. Me llegan esos equipos así gama baja en mi localidad, porque apenas está iniciando en esto y yo quiero hacer una pequeña inversión. ¿Cuál será? Yo recomiendo una UFI. ¿Okay? Yo recomiendo una Medusa Pro 1. Son herramientas, por ejemplo, la Medusa Pro 1 está alrededor de los 150, 180 dólares y la UFI alrededor de los 300 dólares. ¿Okay? Y son herramientas que te van a servir para hacer conexión ISP a equipos MMC. Vas a poder hacer todo con ellas. Programaciones, seguridades, corrección de errores, etcétera. Ahora también tienes, mira Andrés, yo no quiero hacer eso, yo simplemente quiero estudiar, quiero conocer sobre las memorias. Quiero empezar a conectar ISP, no tengo los 300 dólares, pero yo quiero empezar a jugar, empezar a conectar ISP, que me lea, quitar un pequeño FRP o cositas sencillas. ¿Qué me recomiendas, Andrés, para iniciar? Bueno, yo te recomiendo una UAT MMC, una UMT MMC, una Hydra MMC, ¿ok? Que son herramientas básicas, nos van a servir ¿para qué? Para práctica.
no son herramientas para trabajos profesionales como una EasyJet, como una Medusa Pro 2, como una UFI, por así decirlo, pero nos van a servir para lo que es la práctica o la iniciación, ¿ok? En todo esto de la programación de memorias. Les puede servir más adelante para cuando ustedes ya sepan conectar bien una memoria con ese tipo de programadoras, ustedes van a poder hacerlo con cualquier otra programadora, ya sea de mayor costo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el que me pregunta ese precio, acá en Perú, las UFI las he visto en $300, creo, 1.200 soles, 1.300 soles. Y las Medusa Pro 2, creo, perdón, las Medusa Pro 1 las, en SM Server creo que están en 150, 180, no están caras, ¿ok? Y sirven para hacer eso. Ahora, lo que dice el colega, ahí está en el chat, DCC Solution, la MIPI hace FFU por ISP, es uno de los contras. No he llegado hasta ahí explicando las características de cada una de ellas, pero por ejemplo, los que quieran dedicarse a seguridad, que no vamos a tocar esos temas acá, la MIPI no permite hacer uno de los pasos para tu poder remover una seguridad en MMC. ¿Sí? Pocas palabras, yo no puedo remover un cache locket de A32 con la MIPI. ¿Ok? Pero sí puedo hacer un cache locket de S21 Ultra con la MIPI. Entonces tiene sus pros y sus contras. Todas son factibles, depende del ajuste de tu bolsillo y depende de tu visión. ¿Okay? Entonces, una persona visionaria que quieres invertir, que sabes que vas a recuperar tu dinero, vete por lo seguro. Y si puedes invertir en dos herramientas, perfecto. Compras la MIPI, compras la EasyJet y ya tienes un conjunto de herramientas excelente. ¿Ok? O puedes comprar una EasyJet y una Medusa, o una Medusa y una MIPI. ¿Ok? Todas ellas se combinan entre sí. Ahora, esto fue lo que es la parte sencilla de las herramientas y insumos que necesitamos tener para comenzar en esto de la programación de memorias. Para los que no sabían, les doy toda esta información, y para los que ya sabían, pues excelente. Ahora, ¿qué es una memoria MMC? Para comenzar, vamos a comenzar ya con esto. Vamos a un momento acá para abrir lo que es el sistema para poder compartir la pantalla y poder comenzar. Okay, vamos a empezar hoy hasta las 9 de la noche, hasta donde nos rinda el tema, 9 de la noche. ¿Ok? Espero que conecte aquí. Perfecto, ya conectó. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Ok, excelente. Perfecto. ¿Qué es una memoria MMC? Acá tenemos qué es una memoria MMC. El acrónimo, si podemos investigarlo en Google, nos dice que significa Embedded, ¿okay? Multimedia Card. ¿Ok? Que es una tarjeta o un circuito o un componente, pero card significa tarjeta, multimedia integrada. Embedded es comprimida, integrada, encapsulada. ¿Ok? Entonces, el acrónimo nos dice que es una tarjeta multimedia integrada. ¿Qué es esto? Una memoria MMC. Está compuesta por qué. Andrés, ¿qué hay dentro de una memoria MMC? ¿Qué hace que funcione? Ok, lo siguiente. Dentro de una memoria MMC, ¿verdad? Tenemos tres cosas. Uno,
un bloque. ¿Qué es este bloque? Le llamaremos o se llama NAND. ¿Okay? Lo mismo que encontramos en los iPhone, una NAND. ¿Qué es una NAND? Es un circuito que almacena información, en este caso, datos del usuario, datos del sistema, particiones, entre otras cosas. Segundo, ¿qué otra cosa encontramos dentro de una MMC? Encontramos también un bloque llamado bloque lógico. ¿Okay? Este bloque lógico es el que se comunica a la NAND con el procesador. ¿Okay? Acá tenemos una línea, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Okay? Luego tenemos por acá un controlador, vamos a ponerle C, controlador. ¿Qué es esto? Es lo que alimenta la NAND y el bloque lógico, ¿verdad? Entonces tenemos ya tres componentes o tres circuitos dentro de uno. Por eso es que dice tarjeta multimedia encapsulada, ¿okay? Porque está dentro de un encapsulado. ¿Okay? Entonces, seguido a eso, tenemos por fuera la comunicación con el procesador. Andrés, ahora, esta memoria MMC, ¿cómo se comunica al procesador? ¿Cómo hace ella para que la NAND y el bloque lógico y el controlador me muestren las particiones de la programadora? ¿Qué pasa dentro de ella? ¿Cómo es la comunicación de la memoria con el procesador? Por líneas. Tiene un protocolo de comunicación, ¿ok? Mediante líneas. Bueno, acá son líneas. Cada una de ellas tiene un nombre y una función en específico. Vamos a suponer o vamos a comenzar con CMD. CMD es muy básico, lo vemos hasta en la computadora. Es el acrónimo de comandos. ¿Okay? Esto es una línea de comandos. Ya tenemos la primera línea que está conectada al bloque lógico, ¿verdad? Obviamente es la parte lógica de la memoria. Luego de ello tenemos CLK. CLK es una línea de ¿qué? De clock, un reloj. ¿Okay? Si yo digo que CMD es comando y está conectado a la parte lógica, CLK, que es reloj, que es frecuencia, está conectado obviamente al controlador. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es todo lo que está conectado al sistema de ya sea frecuencia, como voltajes, como tierra, está conectado al controlador. Entonces, seguido de ella tenemos, vamos a ponerle la primera línea de voltaje, que en este caso es 1.8 voltios. ¿Okay? Cuando hablamos de 1.8 voltios, está conectado también al controlador. La segunda línea de comunicación es 2.8 voltios. Está conectada a donde va directamente a la NAND. ¿Okay? Esta línea de 2.8 voltios alimenta o le da la atención o la activación a la NAND. ¿Okay? Luego tenemos, puede tener una línea reset, ¿okay? Una línea de reset, que es lo mismo que un estado lógico alto de 1.8 voltios. Una línea de reseteo que está allí. Cada vez que el equipo enciende, ese voltaje se encuentra presente de 1.8 voltios. ¿Okay? En algunos dispositivos, como por ejemplo A21S, A13, A12, más que todo procesadores Exynos, encontramos presente esta línea reset, es decir, es parte del pinout. En otros dispositivos no. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean reset y quieran conectarlo a su adaptador ISP, que ahorita lo vamos a mostrar, lo vamos a conseguir igual que 1.8 voltios. ¿Okay? No hay que complicarse la vida. Andrés, yo revisé mi adaptador de pies a cabeza y no dice reset. ¿Qué hago? Yo te estoy comentando que reset es igual a 1.8 voltios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el puntito, ¿verdad? Donde está conectado el 1.8 voltios y sacas dos cables. Uno para 1.8 voltios y otro para reset. ¿Ok? Entonces ya tendrías alimentado ambas líneas de una sola conexión. ¿Ok? Luego de eso tenemos GND, es la línea que todo circuito debe tener. ¿Ok? GND, o ground, o tierra, o masa, o como quieran llamarlo.
¿ok? Es la línea que cierra todo el circuito. Esto es un circuito. Entonces tenemos CMD, CLK, 1.8, 2.8, Reset, GND. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras líneas nos faltan acá? Supongamos que el equipo no sea MMC, sino sea MCP. ¿Ok? Andrés, ¿qué es una MCP? ¿Ok? ¿Qué es una MCP? Vamos a ver si alguien sabe qué es una MCP. Alguien me responde en el chat qué es una MCP, de los que ya saben. Vamos a ver si alguien me responde qué es una MCP. Correcto. Como dice el colega Roberto Carlos, Navy Unlock, Miguel Lora, esto es un conjunto de dos circuitos. ¿Ok? Atentos acá algo. Esta memoria, si ustedes se dan cuenta, acá quedó una línea abierta. No sé si se preguntarán, y si no se preguntan, deben tener mucha precaución con la clase que están viendo. ¿Por qué? Porque falta algo allí. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué quedó esa línea allí? ¿Por qué? Porque supone que si tenemos un bloque lógico y yo tengo conectado una CMD, ¿qué línea me faltaría? Dato. ¿Ok? Esté muy pendiente, y las cosas que están sucediendo, que estoy haciendo, son adrede. Si algo falta, ustedes pueden agregarlo y yo voy a anotar que sí le están prestando atención a la clase. Los que ya saben, obviamente los que no, están para escuchar y para aprender. Entonces, para los que no saben, a todo este conjunto de conexiones le falta data 0. Esto es para yo hacer un ISP. ¿Ok? No estamos hablando de chip off, no vayan a pensar que no, aquí faltan más líneas, que falta data 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. No. Estamos hablando de una conexión a través de ISP. ¿Ok? ¿Qué debo hacer yo para conectar mi memoria a través de ISP con la programadora? Ahora, una MCP trae lo mismo. ¿Ok? Por acá, por acá, por acá, pero acá trae algo diferente. Acá le llamaremos NAND, controlador, bloque lógico, y aparte de eso trae una RAM. ¿Ok? Son memorias que en su encapsulado traen una RAM, es decir, una memoria de acceso o una memoria de ayuda al procesador. ¿Ok? Es una memoria que almacena o que ejecuta los procesos. La que almacena los datos es la NAND. ¿Ok? Donde ustedes ven las particiones, las fotos, la música, los datos del usuario, se encuentra en la NAND. ¿Ok? Y lo que ayuda al procesador a ejecutar los procesos es la RAM. Entonces, en el caso de las MCP, son memorias más económicas. ¿Por qué? Porque vienen todos juntos. Normalmente tienen un tamaño máximo de 64 GB. Normalmente en MMC. Puede que la consigamos de 128 en algunas marcas como Skynix, Micron. ¿Ok? Pero las memorias marca Samsung normalmente vienen hasta 64 GB. Y en el caso de las MMC, sí podemos conseguirlas hasta de 128 en memorias marca Samsung. ¿Por qué? Porque su tamaño o su fabricación fue destinada solamente a almacenamiento. Se fue puesto todo el trabajo en almacenamiento. En cambio acá tuvieron que dividir almacenamiento y memoria de procesos. Entonces puede tener que acá que tenga 2 GB de RAM, o 4, o 8, o 6, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos lo mismo. Tenemos data 0, ¿ok? Tenemos CLK, tenemos CMD, tenemos Reset, ¿ok? Tenemos 1.8, tenemos 2.8 y tenemos GND. En el caso de las memorias MSP, tendríamos un conjunto, ¿verdad?, de paths muy diferentes a lo que consigamos o lo que conseguimos en una memoria
MMC. ¿Por qué? Porque estos pads, ¿verdad?, van a tener comunicación con el procesador, ¿verdad?, que serían los puntos de conexión de la memoria que ayuda a ejecutar procesos, es decir, de la RAM, ¿ok? Random o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. El procesador siempre está buscando ayuda, siempre está buscando quien ejecute los procesos que él desea o que el usuario necesita, y la memoria RAM siempre está allí ayudándolo, ¿ok? Entonces vamos a conseguir más pads. Si tenemos una memoria MMC vamos a conseguir poco, si tenemos una memoria MSP vamos a conseguir más. Y si se me daña uno de estos, yo debo reconstruirlo. ¿Por qué? Porque si mi procesador no tiene la ayuda de la RAM para iniciar, el equipo no inicia, ¿ok? Entonces, muy atento de eso, ya que si tenemos un fallo en alguna línea de la RAM con memorias MSP, el equipo no va a iniciar. Andrés, yo tengo un equipo A21S, eso es un equipo que trae memoria MSP, y se calienta un sector de la memoria. Yo le coloqué Rosin o lo puse en la cámara térmica y vi que se me calienta un cuadrito de la memoria, la mitad. Probablemente, o lo que más sucede, es que esa memoria esté fallando a nivel de RAM, ¿ok? Entonces el equipo no enciende, no genera puerto. ¿Por qué? Porque el encargado de que el equipo encienda es la memoria NAND, y sí está disponible, y lo que no hace es ejecutar los procesos para que todo el dispositivo inicie su secuencia, o, para la redundancia, su secuencia de inicio o su boot sequence, ¿ok? Entonces mucha atención con las memorias MSP. Son más delicadas porque si yo para bajar una memoria MMC le puedo dar calor directo, en las memorias MSP tengo ya otro circuito que puede sufrir, que sería la RAM. Yo puedo bajar en memoria, leerla en el adaptador, me la va a leer perfecto todo, pero cuando la pongo, mire, el teléfono no enciende, ya hice de todo. Resulta que a través del calor, el estrés térmico hizo que se dañara la RAM, ¿ok? Nosotros en la programadora no vamos a poder ver el estado de la RAM. Andrés, pero eso viene junto, porque no se puede ver si estamos conectando a través de chip off. Porque la programadora solamente va a tener conexión a estas líneas, que estas líneas se comunican a la memoria NAND, ¿ok? Lo que es la RAM tiene un circuito, o es un componente totalmente dedicado a eso. Tiene sus propias líneas, su propia alimentación, su propio reset, sus propias tierras, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un circuito que sí está encapsulado a través de otro o dentro de otro, pero cumple una función muy diferente y está con otras líneas muy diferentes al procesador, ¿ok? Entonces, acá entendimos, fíjense, al principio les hablé que teníamos una memoria MMC y una memoria UFS. Ahora les hablo de MMC y MSP. ¿Qué rollo es este, Andrés? ¿Por qué son tantas memorias? Porque la programación de memorias o entrar en este mundo no es hacer un curso de 5 días y vamos a aprender todo, no, es tener buenas bases, buenas teorías para luego hacer un curso, ya sea de seguridades, ya sea de programación un poco más avanzado, pero hay que entender todo esto. ¿Por qué? Porque es el día a día de nosotros los que trabajamos en esta área, ¿ok? Ahora, Andrés, ya me hablaste de la parte externa, ya sé cómo se conecta la parte externa, cómo se comunica, qué es MD, qué es data cero, qué es un ISP. Háblame de la parte interna, cómo se configura o cómo está diseñada internamente a nivel del software una MMC. Ok, las MMC internamente están divididas por sectores. Vamos a llamarle sectores. Vamos a poner esto acá y esto acá. ¿Ok? ¿Cuál es el primer sector? User Area. Boot 1, Boot 2, puede haber un GP, RPMB y puede haber otro GP. ¿Ok? Vamos a comenzar explicando qué es el User Area. El User Area es el área, como lo dice, donde se encuentran almacenados todos los datos.
No los datos del usuario, no la cuenta de Google, no solamente las fotos, no solamente los videos, no, todo. Cuando hablo de todo, hablo del email, hablo de la partición del Bluetooth, hablo de la partición del Wi-Fi, hablo de todas las particiones que engloban un sistema operativo dentro de User Area. Ajá, Andrés, pero User Area no son los datos del usuario, no son las imágenes, las fotos, no. Esto se llama User Data. ¿Ok? Dentro de User Area está una partición llamada User Data, que es donde se almacenan todos los datos del usuario. ¿Ok? Ya sean fotos, imágenes, aplicaciones, videos, músicas, etc. ¿Ok? Y también tenemos User Area como región, que es donde se encuentran almacenados todas las particiones, incluyendo User Data. Entonces, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? ¿Por qué? Porque muchas veces la programadora tiene un botoncito mágico que dice Format User Area. Y nosotros cuando estamos comenzando, mira, ahí se wipea. Ahí el teléfono se hace a reset y le damos clic. Y resulta que el teléfono no prende más nunca en la vida. Resulta que le pasamos flash porque el amigo mío me dijo que le pasara flash para que el teléfono prendiera por la programadora. Prendió pero no tiene email. Y era Qualcomm. Me metí en un gran problema. ¿Por qué? Por no saber diferenciar entre User Area, que tiene todo, a User Data, que tiene los datos del usuario. ¿Ok? Es muy importante conocer esto. Luego tenemos boot 1. Este boot 1 es lo que almacena los datos de encendido del equipo. Eso es el logo, Andrés, lo que dice Samsung, lo que cuando tú le das power el teléfono inicia. No. Para que un teléfono inicie tiene una cadena de encendido o una secuencia de encendido, ¿verdad? A partir que tú le das power, tú conectas un equipo a la fuente, vas a ver un consumo 0, le das power, vas a ver un consumo principal, un consumo primario, 80, 90, luego sigue 100, 150, 200, a partir de 200 muestra el logo, 250, 300 muestra el segundo logo y llega al inicio. ¿Ok? Esa secuencia de encendido desde 0 a 200 es lo que se encuentra desde el boot 1. No va a mostrarte el logo, no te va a aparecer nada. Esto es simplemente donde se encuentra muchas veces el archivo de inicio que se comunica con el procesador. Por ejemplo, un equipo Exynos A21S, sigamos por la parte MMC, tú le das power. El procesador va a llamar a la memoria, dame tu boot. Él no va a decir, toma, aquí está Samsung logo. No, él va a dar el boot de arranque, lo que va a hacer que la memoria y el procesador se comuniquen y enciendan toda la obra de periféricos, pantallas, bugs, LDO, circuitos alternos, todo lo que sea de la secuencia de encendido. ¿Ok? Todo lo que se llama en iPhone bootstrapping, ¿ok? Que es una secuencia de encendido que la ejecuta el procesador. Esto se encuentra dentro del boot 1. Cuando ya el boot 1 le entrega esa información al procesador y el procesador comienza a ejecutar todas sus funciones, es donde entra en juego User Area. ¿Para qué? Para mostrar el boot de arranque. Ahí es donde sale Samsung o Xiaomi o Huawei o lo que sea dentro ya de User Area. ¿Ok? Entonces es muy importante conocer esto para saber que no solo es programar el boot de inicio con el boot 1, que es la región donde se encuentra almacenada el área de arranque del sistema o del dispositivo. ¿Ok? Si eso tenemos un boot 2 que suele ser la copia del boot 1, ya que muchos procesadores no buscan su área de arranque dentro del boot 1, sino dentro del boot 2. Esto está diferenciado por una tabla llamada boot config. ¿Ok? Boot config. Este boot config cambia dependiendo del procesador. Por ejemplo, los equipos Qualcomm buscan su área de arranque dentro de User Area. Los equipos Exynos dentro de boot 1, los equipos MTK muchas veces dentro de boot 1 o boot 2 y los SPD y así sucesivamente. Cada procesador tiene una tabla diferente llamada boot config. ¿Okay? Ustedes la googlean y les sale boot config de los diferentes procesadores
También en la programadora, por ejemplo, la XGTAG, cuando ustedes van a programar esa parte de la memoria, ¿ok? Más adelante cuando veamos lo que es el módulo como tal, vamos a ver que tenemos varios botones que encontramos MTK, Exynos, Qualcomm. ¿Por qué? Porque son botones directamente que te configuran el área de arranque. Entonces, ahora Andrés, ¿tienes GP? ¿Qué es eso? ¿La Fórmula 1, la GP, las motos? No. Esto es partición de propósitos generales, General Purpose Partition o región. ¿Okay? Es una región de particiones con propósitos generales. Estas particiones normalmente la ocupan las consolas de videojuegos, los GPS, las cámaras, otros dispositivos que usen memorias del tipo MMC o MCP. ¿Okay? Los equipos móviles no suelen actualmente almacenar alguna información dentro del GP. ¿Okay? Por eso no se toma en cuenta a la hora de la programación. ¿Por qué tienes acá otro GP? Porque puede tener varios GP, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Eso dependiendo para lo que sea configurada o destinada esa memoria. Luego de eso tenemos algo importante, el RPMB. Andrés, ¿qué es el RPMB? Yo escucho que todo el mundo dice que el RPMB, que el RPMB, que el RPMB, que eso es el cajeloque, que eso es el MDM, que eso es todo lo que tenga que ver con seguridad. ¿Es el RPMB, Andrés? Bueno, te explico algo. El acrónimo para la parte teórica, muy fácil, es Replay, ¿verdad? Protect Memory Block. Bloque de la memoria protegido contra copia, escritura, lectura. Pero si ustedes buscan la definición en inglés o la traducción de replay, es copia, es reproducción. Entonces, si me dice que es un bloque de la memoria protegido contra copia, escritura, reproducción, ya yo sé que hay algo allí importante para el dispositivo, que no puede ser copiado o no puede ser reproducido, ¿verdad? Entonces, ¿qué se almacena allí? Ok, el RPMB tiene una particularidad que dentro de él hay tres factores importantes. Uno, ok, vamos a hablar acá. Uno es el contador. Ok, el RPMB tiene un contador. Dos, tenemos datos, ok, o igual a información. Y tres, tenemos una llave. Llave o igual que. ¿Qué es un contador? ¿Qué son los datos? ¿Qué es la información? ¿Qué es la key? ¿Qué es eso, Andrés? No entiendo. Ok. El contador es una protección que tiene el procesador y la verifica con esta área de la memoria llamada RPMB. Cada vez que el dispositivo enciende o ejecuta una operación de seguridad, ya sea poner la huella, poner un patrón, un inicio, un flash, modo descarga, todo lo que sea con vulnerabilidad de la seguridad o activación de la seguridad, este contador va a ser un flag. 1, 2, 3, 4, 5, puede llegar hasta millones, ¿ok?, de veces que el contador haga un flag. Entonces ya tenemos la primera verificación que hace el procesador a la memoria. Por ejemplo, los dispositivos Qualcomm, este contador es importante para la secuencia de encendido. Más adelante lo vamos a ver. Seguido a eso tenemos unos datos. Los datos es lo que almacena el RPMB. Ya sabemos que los datos son lo que almacena. Yo sé que la información es algo que tiene allí, eso lo sabe todo el mundo. Pero resulta que estos datos no son unos simples datos. Para los que no conocen, puede almacenar la huella, puede almacenar una política de Samsung llamada Cannot Guard o KG, puede almacenar una política llamada MDM. El RPMB puede involucrarse en muchos aspectos de la seguridad en los teléfonos Samsung. ¿Okay? Actualmente, el RPMB puede contener en estos datos una instrucción para que proteja ciertas áreas de la memoria. Por ejemplo, acá cuando la fabricaron, le dieron la información o la instrucción de que el boot 1 estuviese protegido contra escritura. Y yo borré mi boot 1.
porque no está protegido contra lectura. Yo lo borré. Y cuando lo voy a escribir, ¡pum!, me salió un error. Boot 1 is protected by RPMB. ¿Qué quiere decir? Que el boot 1 está protegido por el RPMB para que tú no lo reescribas. Prácticamente allí, ¿qué haríamos nosotros? Murió la memoria. Yo tengo, por ejemplo, un caso de una memoria de una tablet con Android 13, que en Android 12 aún no tenía protegidos ciertos bloques. Cuando se actualizó Android 13, ya se protegió un bloque de la memoria, y cuando yo quiero programar esa memoria, por más que la formateo, que le hago lo que le hago, no me deja programarla. ¿Por qué? Porque está protegido por el RPMB, y lamentablemente en UFS ese bloque no es formateable. ¿Okay? En las memorias MMC aún tenemos una vulnerabilidad, que este bloque puede ser formateado o puede estar limpio. ¿Okay? ¿Podemos acceder a la información, al contador, a la llave? Hasta ahora no, pero yo puedo formatear esos tres aspectos y dejar una memoria como que si estuviese nueva, para que el procesador la configure. No todos los procesadores lo hacen. Por ejemplo, los Qualcomm necesitan sí o sí tener las tres informaciones para poder encender, si no, no enciende. Entonces ya aquí ustedes se dan cuenta de que yo no puedo reemplazar una memoria MMC o MCP o equipo Qualcomm, porque va a venir con una información diferente en el RPMB y el dispositivo no me va a encender. ¿Qué procesador no le importa? MTK, Exynos o SPD. Los tres encienden con memorias diferentes. ¿Ok? Ahora, seguimos hablando de los datos. Como le dije, tiene mucha información de seguridad acerca de Samsung. Ahora, ¿quién protege todo esto? Porque sí, Andrés, tú me estás hablando de ello, pero ¿quién cuida esto? ¿Quién hace que el RPMB sea tan seguro? Una llave SHA, ¿okay? 256. Si ustedes buscan en Google lo que es una llave SHA 256, creo, no soy programador, no soy informático, pero es una de las llaves más seguras actualmente. Tiene años existiendo, una llave SHA 256, y hasta el momento, para descifrarla hay que echarle un mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un algoritmo tras otro que encripta toda esta información. ¿Okay? Entonces, la tarea de descifrar esa información o descifrar esa llave debe por olvidada. Hay maneras, porque yo sé que las hay, que las programadoras o los diferentes programas te permitan leer esa llave, ¿okay? Pero es porque se comunican a través del procesador. Por ejemplo, hay herramientas de MTK, cuando los MTK daban test point, ¿okay?, que permitían a través del procesador leer la llave del RPMB que se encontraba en la memoria. Pero no es que vas a leer directamente la memoria, no es posible. Imagínense, era mediante el procesador, es como que se le hacía una consulta al procesador, el procesador te daba la llave de la memoria. ¿Okay? Pero solamente en MMC, en UFS aún no es posible. Imagínense ustedes lo que es UFS. ¿Okay? Entonces, estos tres conjuntos de seguridades es lo que almacena el RPMB. ¿Es posible limpiar esta información? Sí, es posible limpiar esta información haciendo algo que se llama FFU. ¿Ok? ¿Qué significa Field Firmware Update? Es decir, una actualización del campo de la memoria. ¿Ok? O una actualización del firmware del campo, es decir, de toda la tabla o estructura de la memoria. Cuando ustedes hacen FFU a una memoria, ¿qué es lo que están haciendo? El FFU es un archivo que contiene el software o firmware, ¿okay?, para que no vayan a decir Andrés se equivocó, ese curso está malo. Software o firmware, como lo quieran llamar, de una memoria MMC, UFS, etcétera. ¿Okay? Ese software o firmware sabemos, como por ejemplo cuando ustedes formatean su computadora, que le instalan Windows, eso viene con cosas básicas. Entonces, si yo hago FFU a mi memoria, va a venir con lo más básico y no va a tener ni llave, ni datos, ni contador. ¿Okay? Es muy sencillo, hay que llevar la lógica a la cotidianidad, y sabemos que si yo formateo mi computadora y le instalo un sistema operativo nuevo, me la va a entregar con una definición, una apariencia, Windows 7, Windows 10, Windows 11, etcétera, pero va a estar vacía. Lo mismo pasa con las memorias. Cuando yo reinstalo mi sistema operativo,
él va a mostrarme una apariencia, es decir, me va a decir quién es una memoria MMC, todo con boot 1, con boot 2, todo perfecto, sin información. ¿Ok? ¿Cuál es el error que muchos cometen? Andrés, se me murió. Yo he escuchado que se mueren las memorias al hacerle FFU. Es lo mismo que tú formatees una computadora. Si tú desconectas el pendrive o el CD o lo que estés usando para formatear o reinstalar el Windows de tu computadora, se va a cancelar la operación. Que la computadora es más fácil porque tú vuelvas a iniciar y lo haces. Sí, en las memorias muchas veces, al tú formatear esa parte de la NAND, porque estamos instalando todo este operativo de NAND, controlador y bloque lógico, muchas veces el controlador queda corrupto y no me deja nuevamente conectar la memoria a través de ISP, y yo debo usar conexión chip off o hacer una que otra truquito para conectarlo, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero todo tiene solución. Las memorias es igual que un disco duro, simplemente con más velocidad y diferente encapsulado, pero tiene una NAND. ¿Okay? Entonces, si yo doy, por error desconecto mi pendrive o mi USB a medida de la reinstalación del Windows, obviamente la computadora se va a apagar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sistema operativo, y si yo no sé cómo arrancarla, me va a quedar allí. Entonces yo debo conocer que si yo aprieto el botón F10, F15, F20 y le doy no sé qué, ya va a volver a iniciar y se va a volver a reinstalar el Windows, pero ya son trucos que uno sabe. Lo mismo pasa con las memorias, tal cual, pasa lo mismo con las memorias. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es la parte básica de una estructura, ¿okay? De una memoria MMC. Cuando hablo parte básica, ¿es por qué? Porque vimos una estructura física, comenzando por líneas de comunicación, cómo se comunica, qué es lo que hay dentro de ella, a ya la parte interna, la parte del sistema operativo de una memoria. Aún no hemos visto ni particiones, ni cómo se ve a través de una programadora, no, aún no hemos visto nada de eso. Eso vamos a ir poco a poco. ¿Okay? Ya vimos lo que es la parte básica de una memoria MMC, lo que vamos a saber nosotros para poder comenzar a trabajar con memorias MMC y o MSP. ¿Ok? El día de mañana vamos a comenzar con esto mismo, pero para UFX. ¿Ok? Que si lo vemos un poco más sencillo, a la vez un poco más complicado, pero tiene mucho sentido, pues ya cuando conocemos una, podemos conocer la otra, porque sabemos que va a tener líneas de comunicación, obviamente son diferentes, pero igual existen. Va a tener una NAND, porque obviamente todo se almacena dentro de una NAND, ¿ok? Y va a tener un RPMB, va a tener muchas cositas que son iguales a las memorias MMC, ¿ok? Queda grabada la clase, obviamente esto está siendo transmitido a través de YouTube Live, y van a poder verlo una vez finalice, ¿okay? Esto va a quedar allí permanentemente. Las dudas que tengan, vamos a hacerlas interdiarias. Es decir, yo di toda esta clase hoy, yo espero que los colegas que no puedan verla, porque no estuvieron presentes, porque se les hizo tarde, etcétera, etcétera, la puedan ver, y el día de mañana, al iniciar, vamos a tener una ronda de 10 minutos de preguntas sobre toda esta información. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes puedan volver a verla, analizarla y sacar sus preguntas. Apúntenlas. No es de tontos preguntar, es de tontos suponer. ¿Okay? Entonces, simplemente mañana vienen con la pregunta, así sea la más sencilla. Pregunten, muchachos, pregunten, porque así se despejamos las dudas y ustedes se van tranquilos o se quedan tranquilos en su casa, como ustedes están en su casa. Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, y muchas gracias a todos los presentes por estar acá el día de hoy, y espero que los que vean la clase luego de finalizar les guste y les quede un poquito para el día de mañana. Muchas gracias, que pasen buenas noches, colegas. Saludos.